Yo lo siento, toma tu asiento. Gloria a Dios, qué lindo. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno reencontrarnos nuevamente. Amén. Vamos a compartir su hermosa palabra. Y cuando abrimos la palabra del Señor, el Señor se manifiesta, nos habla de Él. De Él. Y sabemos que nosotros ¿de qué tenemos que hablar? De Él. Tenemos que hablar de Él. Es importante hablar de Él entre nosotros, que podamos hablar del Señor, que eso nos edifica y nos hace bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 14, 15. La promesa del Espíritu Santo. Vamos, yo tengo la Reina Valera hoy, unos versículos hermosos. Para mí realmente que los he atesorado y los guardo en mi corazón y son como mis piernas estos versículos, ¿no? Porque ¿qué más importante que el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero en el versículo, fíjate, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como que está condicionado este versículo, ¿no? Si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no? Y verdad que el amor se manifiesta con hechos también, no solo con palabras, ¿verdad? Nosotros cuando decimos te amo, Señor, es importante que tengamos en cuenta que también Él es una persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Y nosotros le tenemos que decir que lo amamos, pero también tenemos que mostrarle con hechos que lo amamos. Y esto es importante. Versículo 16, vamos a leer también el 16 y el 17, dice, y yo rogaré al Padre. Es decir, que una cosa lleva a la otra. Una cosa va a llevar a otra bendición, una bendición a otra bendición. Porque realmente amar a Dios es una bendición, amén. Es una bendición grande. Amar, llegar a amarlo, llegar a sentir eso en el corazón. ¿Cuántos lo aman al Señor? Gloria a Dios. Y tenemos que amarlo más, porque el amor debe de crecer. Así como en lo natural dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hemos escuchado a nuestro pastor Enrico que nos hablaba de esto, que venía otro consolador. Nuestro Señor Jesucristo es consolador, ¿no? Consuela nuestra alma, todo nuestro ser. Pero el Espíritu de Dios, amén, fue enviado. En este tiempo nosotros tenemos al Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios también está con Jesús, porque es el Espíritu de Cristo y también es el Espíritu del Padre. Entonces, qué bendición. Y fíjate que tiene un propósito, para que esté con vosotros para siempre. Decí conmigo, para siempre. Para siempre. Esa es nuestra meta, estar con el Señor siempre. Y esa palabra siempre significa propósito. Por eso hay un propósito divino para nuestras vidas. Y el propósito tiene que ver con el tiempo y el lugar. Amén. Porque el Señor tiene con todos nosotros propósitos divinos. El primer propósito es que Él esté con nosotros siempre. Decí conmigo siempre. Y que nosotros estemos con Él también para siempre. El Señor no pretende separarse de nosotros. Y esto necesitamos comprenderlo. Nosotros tampoco debemos nunca de separarnos de Él. Ese es el propósito primario, básico de Dios, ¿no? Porque a veces queremos grandes propósitos, pero el propósito es que su presencia esté con nosotros y nosotros con Él. Y dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo, dice, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, qué tremendo, ¿no? Tener el Espíritu de verdad. Dice, el mundo no lo puede recibir. Allá afuera hay un mundo que realmente no puede recibir al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque afuera que se mueve el espíritu del error. Afuera
se mueve el espíritu del anticristo, el espíritu de mentira. Es una realidad. Afuera, ¿no? Dice que nosotros ¿a dónde estamos? Dentro de sus muros, Pero afuera la gente dice que no puede recibir. ¿Y recibir qué significa? No puede entrar el Espíritu Santo. No puede entrar el Espíritu Santo en ese mundo que está endurecido, amén, que no cree, no puede entrar. Recibir es eso, entrar, ¿no? Entrar. No puede entrar la verdad. ¿Por qué? Porque está lleno de mentira, está lleno de error. Estamos hablando de que del mundo, amén. Entonces es importante comprender esto. No lo puede recibir, no lo ve. ¿Por qué? Porque en el mundo no está la fe puesta en Jesucristo. Para que nosotros podamos recibirlo, nuestra fe, ¿dónde tiene que estar puesta? En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no todo el mundo, puede ser que lo haya escuchado, pero no significa que lo crea. Entonces, ¿por qué no le ve? Porque no lo cree, porque la fe justamente es eso, no ver, creer sin ver, la fe, nosotros nos movemos por fe, ni le conoce. Entonces, qué importante que es tener fe. El domingo nuestra hermana nos hablaba de la fe de Dios, tener fe. Nuestro Señor Jesucristo decía, creen en Dios, crean también en mí. ¿Tienen fe en Dios? Tengan fe también en mí. ¿Creen? Entonces, qué importante es la fe, qué importante es discernir. El que tiene fe discierne. Entonces, estos son versículos muy poderosos, y porque habla de lo espiritual. Nosotros venimos a la iglesia y acá no nos movemos en lo natural, no nos deberíamos de mover en lo natural, porque acá se mueve, se abren los cielos. Nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Cuando venimos a la iglesia algo pasa, porque estamos invocando el nombre de Dios. Y esto es muy importante. Entonces va a venir el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad nos va a ministrar. Qué importante que es ser ministrados. Amén. Por el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios, ¿no? Dice, ni le conoce. Y es importante porque el que le conoce a Dios nota que Él está a su alrededor, lo reconoce. ¿No te pasa eso? Y otra persona que no tiene al Espíritu Santo no nota, no pasa nada. Viste que a veces puede llegar hasta venir gente y dice, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Por qué actúan como actúan? Porque no notan al Espíritu Santo, no lo conocen, no lo reconocen, no lo sienten. Amén. No tienen entendimiento. Entonces, nosotros al tener al Espíritu de Dios podemos entender. Qué importante que es eso, entender las cosas espirituales. Y todo eso lo hace este Espíritu Santo, ¿no? que fue enviado por el Señor. Entonces, como introducción, leemos estos versículos para justamente ir al título del mensaje, que son los 3 tiempos del Espíritu Santo. Estamos escuchando mucho, amén, se nos está ministrando sobre el Espíritu Santo. Y es muy importante que podamos seguir metiéndonos en las aguas de Dios, en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como nos fue predicado en estos días, quiere una restauración. Quiere hacer una obra. El Espíritu de Dios está sobre la tierra para hacer una obra. Y no solo sobre la tierra, sino también sobre nuestra tierra, sobre nuestro corazón. Los 3 tiempos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recién leíamos ahí en Juan, que está con nosotros. El primer tiempo es el Espíritu Santo con nosotros. Y cuando nosotros... podemos ver en Mateo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1 al 3, tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo con nosotros, alguien que está con nosotros, está al lado, ¿verdad?
puede estar al lado, puede estar un poquito más alejado, está con nosotros, alrededor nuestro significa, alrededor nuestro. Entonces, el Espíritu Santo alrededor nuestro, con nosotros, actúa ¿desde dónde? Desde afuera. Entonces, el Espíritu Santo con nosotros es un actuar de Dios desde afuera. Desde afuera, cosas que pasen alrededor nuestro, cosas que el Espíritu de Dios va a promover, va a provocar alrededor nuestro. A veces nosotros creemos que el Espíritu Santo todo lo hace adentro, no, el Espíritu Santo hace muchas cosas afuera. Hemos escuchado, quizás vos lo has dicho, el Espíritu de Dios yo no lo conocía, como esos versículos que leímos, yo no lo conocía, pero Dios estaba conmigo, amén. Y yo no lo conocía. Y verdad que pasa así. El Espíritu de Dios prepara situaciones, circunstancias alrededor nuestro para que nosotros podamos llegar a Cristo. Entonces es importante eso. Lo ha hecho con nosotros, lo hace, lo sigue haciendo con nosotros, porque está con nosotros, ¿verdad? ¿Está a tu lado? Amén. Está con nosotros el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y que nunca se aparte. Que nunca se aparte, que nunca se aparte. Entonces, claro, que nunca se aparte. Son palabras que nosotros tenemos que atesorar. Nunca te apartes de mí, Señor. Y yo tampoco me quiero apartar de vos. Que estés conmigo. Los otros días, hace 2 días, yo estaba en casa sola en el comedor. Era de noche. Y de pronto sentí que el Espíritu de Dios me estaba viendo. Yo no sé si no te pasa. Y el Espíritu Santo estaba viendo mi acción. ¿Qué yo hacía estando sola? Nadie me veía, pero pude discernir que el Espíritu Santo me miraba. Y uno a veces cuando está solo puede llegar a tener un pensamiento, una acción equivocada, o me pasa a mí. Amén. El Señor nos da la oportunidad. Son oportunidades de Dios. Nadie nos ve. Hay momentos en los cuales el Señor va a permitir que nadie nos vea. Y situaciones que Él también va a permitir que estén delante nuestro para probarnos, a ver qué nosotros hacemos. Y el Espíritu de Dios nos convence. Es como que yo sentí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y ahí instantáneamente, yo no quiero hacer nada que realmente te agravie, que te desagrade. Y ese es el Espíritu de Dios con nosotros. Actúa alrededor nuestro. Yo lo tengo al Espíritu de Dios, amén, y está trabajando en mi vida. Pero qué importante que lo siga haciendo. Que lo siga haciendo porque Él nos quiere librar de situaciones. Nos quiere realmente enseñar a vivir en el Espíritu y dejar de hacer cosas. Amén. Podemos pensar cosas. A veces son pequeñas. Amén. Pero todos nosotros vamos constantemente a ser probados. Decí conmigo, probados por el Espíritu de Dios. Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 1, fíjate, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y es importante que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros alrededor nuestro, a veces pasamos algún desierto, porque hay desiertos alrededor nuestro, que tenemos, los desiertos de la vida le llamo yo, ¿no? Y allí viene la palabra de Dios, del Espíritu Santo, el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Arrepentíos, arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, está cerquita nuestro, ¿a dónde nos va a llevar? Al arrepentimiento. Amén. Así si Marina tiene que me repita. A mí me gusta que podamos decirlo. Yo lo siento. Yo necesito arrepentirme. Amén. Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. ¿Una vez y para siempre? ¿No? El Padre nuestro que dice. Amén. Que no nos dejes caer en tentación. Perdona mis faltas.
así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, todos los días algo el enemigo va a querer traer, nuestra carne muchas veces, nuestra naturaleza. Entonces, esto es una obra constante del Espíritu, de este Espíritu de Dios que está con nosotros, que está actuando afuera. Decí conmigo, actuando afuera. Actuando afuera. Alrededor. Entonces, ese obrar de Dios afuera hace que pase algo adentro. Entonces, por causa del Espíritu de Dios que está con nosotros, que está alrededor, pasa algo adentro. Porque el Espíritu Santo va a llamarnos como nosotros lo sentimos. Y esto no es que nos va a pasar solamente a nosotros. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 13, versículo 5, esto le va a pasar a todos. Porque dijo, os digo, había una multitud ahí en Jerusalén. Y dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuántos? Todos. Entonces, es importante esto. Todos. Nosotros también, si no nos vamos arrepintiendo de nuestros pecados, podemos perecer. Amén. Podemos perecer. Entonces, todos necesitamos arrepentirnos. Y el Espíritu de Dios alrededor nuestro, con nosotros, nos va a llevar a eso. Y va a llevar al mundo también a que se arrepienta. Porque hay muchos, dice que Jesucristo murió por todos. No todos lo van a recibir, pero sí que les va a dar la oportunidad a todos de que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo preparando el camino. Por eso envió a Juan el Bautista, para abrir el camino. Entonces, cuando alguien, antes de venir a Cristo, es tocado por Dios, el Espíritu de Dios está obrando y prepara el camino. Eso a nosotros nos tiene que dar también certeza y convicción. Que cuando nosotros oramos por alguien, el Espíritu de Dios va a preparar el camino. Y le va a dar la oportunidad de que venga, amén, a sus pies, de que se arrepienta. Qué lindo es esto, ¿no? Es maravilloso de parte del Señor, realmente, que todos tengamos una oportunidad. Los que no se arrepienten en el mundo, ¿qué va a pasar? Lamentablemente dice que van a perecer, no por causa de la voluntad del Señor. El Señor que dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Espíritu de Dios maravilloso va a ser enviado para que todos puedan arrepentirse. Va a estar ahí en la soledad, va a estar ahí en el momento oportuno para hablar, para ministrar, para convencer a todos de pecado. Amén, porque es su obra. En Mateo capítulo 4, versículo 17, vemos como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando principió su ministerio también, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que repetía las mismas palabras que Juan el Bautista, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al mundo. Entonces, el primer tiempo del Espíritu Santo es el llamado. El Espíritu de Dios viene llamando a las personas. ¿A qué? Al arrepentimiento, a la conversión. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que el Espíritu Santo los estuvo llamando y les estuvo convenciendo de pecado? Amén. Antes de venir, y que lo sigue haciendo. Amén. ¿Damos testimonio? Amén. ¿O me pasa a mí nada más? A todos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podamos sentirlo, que podamos reconocerlo. Amén, el mundo no lo conoce, pero nosotros lo conocemos. El Espíritu de Dios es como un semáforo. Amén, que nos va a mostrar allí las luces. La verde, siga la verde, ¿no? Andá despacio, frená,
andá porque está peligrosa la cosa y pará, detenete. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos va ministrando. Es muy importante esto, el arrepentimiento. El arrepentimiento trae limpieza. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo también predicó del arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se quiere acercar. Y vos fíjate que el Espíritu, ¿cómo es? Santo. Es Espíritu de verdad. Y dice que se acercó a la tierra, a los hombres, a las mujeres, a su creación. Y se acercó ¿para qué? Para entrar. Porque el Espíritu Santo no se quiere quedar afuera. Amén. Entonces, Él quiere entrar, pero no puede entrar sin limpieza. Por eso vino el bautismo de Juan. Por eso vinieron estas prédicas maravillosas, ¿no? Del arrepentimiento. No le tengamos miedo, ¿no? Porque es necesario convertirnos. Convertíos y vendrá sobre ustedes el refrigerio, ¿no? No pasa que cuando nosotros nos dejamos de hacer lo malo para hacer lo bueno, ¿verdad? Porque no se puede hacer lo bueno si no dejamos de hacer lo malo, dice en el libro de Isaías. Entonces, si dejamos de hacer lo malo y comenzamos a hacer lo bueno, ¿no viene un refrigerio? Qué bien que me siento. ¿O me pasa a mí nada más? ¿No nos sentimos mejor? Nuestro pastor estaba un poquito que no escuchaba de un oído estos días, ¿no? Entonces me decía, no me hables tan bajo, me dice. Pero le digo, pero si yo no quiero gritar, le digo, y vos me querés hacer gritar. Le digo, yo quiero dejar. Viste que las mujeres a veces tenemos esa voz fuerte, ¿no? No sé cómo vos te criaste, pero y mirá que hace mucho ya que dejé la casa de mis padres, pero viste cómo hay cosas que te van quedando y uno tiene que luchar contra eso, ¿no? Y se empezaba a hablar en la casa de mis padres y cada vez más volumen, ¿viste? Y más volumen. Parece como que hay que... yo creo que las mujeres somos a veces, ¿no? Un poco así. Y hay que bajar. Por ejemplo, una de las cosas que hay que mejorar. ¿Cuántas cosas tenemos que mejorar? ¿Cuántas cosas? Tenemos que mejorar muchísimas cosas. Decí conmigo, el Espíritu de Dios alrededor. El Espíritu de Dios alrededor. Afuera. Necesita hacer una obra todos los días y constantemente. Y esa limpieza que trae el arrepentimiento nos lleva al segundo tiempo. Amén. Al segundo tiempo, que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero me gustaría, antes de pasar ese tiempo, que podamos ir al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué significa el 8? Nueva oportunidad. Entonces está ligada al arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos al Señor, el Señor nos da una nueva oportunidad. Decí conmigo, necesitamos nuevas oportunidades. Necesitamos nuevas todos oportunidades. Los días. Qué bien se siente cuando a uno le dan una nueva oportunidad, ¿verdad? Es muy importante esto. Y esta es la figura en el Antiguo Testamento de lo que pasó en el Nuevo. Porque todo está escrito desde el principio. El Espíritu de Dios en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y estaba todo desordenado y vacío. Y allí estaba el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de Dios está desde el principio. Desde el principio. Y acá está hablando del diluvio. ¿Cuántos vinieron a Cristo cuando el agua le llegaba hasta el cuello? Y estaba por acá, creo, ¿no? Ya, viste, como las películas, que ya viene, y si el Señor no se hace presente, chao, o me pasó a mí nada más. ¿Verdad que pasa así? Queramos reconocerlo o no. Venimos al Señor con un gran dolor en el corazón o con cosas que nos han pasado. Pero el Señor se acuerda de nosotros. Fíjate, nos quiere dar una nueva oportunidad. Quiere que las aguas se retiren, porque hubo diluvios. No hubo una lluviecita solamente. Pasó mucha agua debajo del puente. Entonces el Señor sabe en la condición que estamos y dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todo
lo que estaba dentro del arca. Y en este caso el arca simboliza el mundo también. No solamente Noé y sus hijos, en este caso. Porque el Señor se apiada del mundo. Decimos que el Señor le va a dar oportunidad a todos. Y eso me mostraba él, que el arca simboliza realmente el mundo. Y quiere el Señor que las aguas disminuyan. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere ayudar a todos. Amén. Nos quiere ayudar. Y fíjate cómo, versículo del 6 al 12, vamos a leer. Gloria a Dios. El mundo como un arca, lo vemos acá. El mundo como un arca. Dice, después de 40 días, amén, Noé abrió la ventana del arca y dice, envió un cuervo. Decí conmigo cuervo. Cuervo. Amén. El cual salió y estuvo yendo y volviendo. En la tentación de Jesús, ¿qué hacía el cuervo? ¿O qué dijo que iba a hacer? Lo dejó por un tiempo, pero después iba a volver. Entonces, ¿qué hace el cuervo? Va y viene, va y viene. Entonces, acá vemos cómo desde el principio el mundo espiritual se manifiesta. Aunque el Señor quería traer salvación a Noé y a toda su familia, los espíritus sabemos que no mueren. Entonces, el cuervo estaba presente, pero también estaba presente la paloma. Envió también de sí. Fíjate qué importante. Noé representando a Dios, enviando al Espíritu de Dios, a la paloma, ¿no? Para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz. Entonces, nuestro Padre Celestial envía la paloma. ¿Qué simboliza la paloma? La paz. ¿Qué quiere nuestro Padre con nosotros y con la humanidad? Que esté en paz con Dios, que estemos reconciliados con Dios, que el mundo que está en guerra, en su corazón, tenga paz con Dios, paz con Dios. Dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca. Esto es cuando el Espíritu, es figura de cuando el Espíritu Santo es enviado a la tierra con alguien, alrededor de alguien, hace una obra, prepara, pero esa persona todavía no está dispuesta a recibir al Señor. Entonces se vuelve y el Espíritu, Dios vuelve a enviar al Espíritu Santo a la tierra y vuelve el Espíritu Santo, la paloma, alrededor, a obrar. Y la persona, si no está preparada para recibirlo, ¿qué hace? La paloma vuelve a Dios. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entonces, la hoja de olivo es interesante porque justamente simboliza la paz. Y cuando ya la paloma vino con la hoja de olivo en el pico, dice que las aguas se habían retirado. Entonces la paloma no volvió más a él. ¿Y a dónde se quedó la paloma? En la vida, en el corazón de las personas que quieren la paz con Dios. Entonces es importantísimo esto. El Espíritu Santo enviado para traer paz. Yo no sé qué sentís vos, pero yo siento unas ganas de darle la gloria al Señor, de darle un aplauso al Señor. Gloria. Qué bueno que es. Qué bueno que es. Que no se da por vencido el Señor. No se da por vencido. Insiste. Y el Padre envía su gloria, envía su Espíritu Santo. Y quizás tengamos seres queridos que no están en Cristo, pero el Espíritu de Dios, que no nos quepa la menor duda, que lo está preparando todo. Gloria a Dios. Y está enviando, y aunque vuelva la paloma, el Señor va a seguir obrando. Gloria a Dios, porque Él lo prometió. La promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a actuar en estos 3 tiempos. Primero con nosotros, luego en nosotros. Entonces, decíamos que en el primer tiempo el Espíritu Santo comienza a llamar, llama,
aunque esté obrando alrededor, está llamando. En el segundo tiempo, el Espíritu de Dios viene a salvarnos. Y ya es cuando encuentra cabida, cuando hay alguien que quiere tener paz con Él. Entonces en Juan capítulo 1, versículo 12, lo conocemos más a todos los que le recibieron. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos paz con Dios? Recibimos a Cristo. Cuando ya no damos más. Y esto tampoco es algo que se hace una vez, sino que muchas veces necesitamos paz. Muchas veces vamos a tener que ir a Cristo. Yo diría que siempre. Porque dice para siempre, ir a Él, para que Él realmente nos dé de su paz, de su paz, y recibirlo, gloria a Dios, y nos dio ese poder de ser hechos hijos de Dios. En el principio leíamos Juan 14, pero vamos a ir unos versículos antes, desde el versículo 1, 5, 11. Tenemos batallas para que el Espíritu Santo entre. Hay muchas batallas. Y nosotros tenemos que comprender que puede ser que aún cristianos, aún hijos de Dios, tengamos muchas batallas para que el Espíritu de Dios entre como Él quiere en nuestra vida y haga lo que quiere hacer y lo que tenga que hacer en nosotros. Porque hay turbación. Porque hay batallas, hay guerras, porque está el cuervo ahí dando vueltas también. Entonces, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo y Cristo, porque Cristo es el que tiene que entrar. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, porque la obra redentora la hizo Cristo. Entonces, fíjate cómo hay turbación, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántas veces hay turbación en el corazón? ¿Cuántas veces hay ansiedad, hay afán, preocupación en nuestra vida? Que eso hace que nosotros nos sintamos lejos y el Espíritu Santo esté alrededor y quiere entrar a darnos paz, porque no la tenemos y la necesitamos. Entonces, el Señor nos habla, creed en Dios, creed en mí. Claro, porque a veces estamos viendo situaciones que nos quieren sacar de la fe, nos quieren mover de la fe. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Versículo 5, dice, le dijo Tomás, entonces, fíjate qué tremendo, aparece Tomás, el Tomás que está dentro. ¿Habrá algún Tomás adentro tuyo? Yo creo que sí, que hay un Tomás. De vez en cuando sale, ¿no? Sale allí. Dice que le llamaban Dídimo. Físicamente se parecía a Jesús. Era como gemelo, físicamente, pero espiritualmente. A veces nosotros espiritualmente, con esa naturaleza humana que tenemos, nos impide, ¿no?, ser como Cristo y hacer sus obras. Entonces aparece Tomás, le dijo el Señor a Tomás, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y algo que a nosotros nos perturba es el camino. No sé dónde voy, no sé cómo va a ser mi vida, qué va a pasar, no sé el camino que voy a seguir, o me pasa a mí nada más. Al Tomás que tenemos adentro le interesan esas cosas. Entonces, una de las batallas para entrar, para que el Espíritu Santo entre en una vida nueva, para hacer algo nuevo, o en nosotros, que constantemente lo tenemos que recibir, son las dudas, la incredulidad. Amén. Entonces es muy importante. Cuando yo comencé de muy jovencita en la iglesia, si bien no me enseñaron todo, porque era un Apolo en ese momento. Había escuchado hasta el bautismo de Juan, como le pasó a Apolo, y luego lo tuvo que agarrar Priscila y Aquila y explicarme más exactamente, ¿no? ¿A cuántos a lo mejor les ha pasado que recibieron un evangelio pero no completo? Y el Señor nos va después enseñando y nos van preparando.
Entonces es importante, ¿no? Y fíjate que en ese momento había cosas que me habían enseñado y fueron buenas, porque hay que acordarse de esas cosas buenas. Y siempre me decían, yo era jovencita, 12 años, 13 años, y nos sentaban allí y nos decían, antes que termine la reunión, ustedes oren por las almas que tienen que recibir a Cristo, porque hay una batalla, hay una guerra ahí, y hay impedimentos para que puedan llegar a la salvación, porque estamos hablando de salvación. Cuando el Espíritu Santo entra, cuando Cristo entra, el Señor nos salva. Amén, nos salva. Entonces, oren. ¿Cuántos van a orar? Amén, tenemos que orar y decirle en nuestra vida, Señor, yo quiero que entres, que no haya impedimentos, quita duda, quita incredulidad, quita dureza de corazón de mi vida, de mi ser interior, para que puedas obrar. Oremos por las personas que tienen que llegar a Cristo, que el Espíritu Santo está haciendo cosas alrededor, pero tienen una batalla. Pero aquellos que le dicen que sí, entra. Amén, entra. Gloria a Dios, y nos salva. Y ahí viene la obra redentora del Señor. ¿Cuántos le pueden aplaudir al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es poderoso. Él es poderoso. Y esta bendición, fíjate que nos lleva a la otra bendición, que es al ser investidos del poder de Dios. Que nos estuvieron hablando de esto. Nos estuvieron predicando de esto. Hubo allí un Juan el Bautista en estos días que nos estuvo hablando, ¿no? La predicación es muy importante que nosotros podamos recibirla. Entonces, hablamos de los 3 tiempos del Espíritu Santo. En el tercer tiempo tenemos que ser investidos. Ahora, podemos estar en el segundo tiempo. Podemos estar con el Espíritu Santo, porque vos fíjate que en Juan capítulo 14, versículo 15, habla de con nosotros y en nosotros. No lo busques si no querés, pero nos habla de esos 2 primeros tiempos. Y muchas veces como cristianos nos quedamos ahí, que el Espíritu Santo está en mí y está conmigo, ¿o no? Y ahí estamos contentos. Pero nos falta algo. ¿Y cuántos hay que se van de la iglesia porque dicen, son aburridos, ya no tengo ganas de leer la Biblia, y se van perdiendo, la sal pierde su sabor, ¿no? Y vamos perdiendo el gusto, porque ¿qué pasa cuando uno no siente la comida, no le siente el sabor? Pierde el gusto. Entonces vamos perdiendo el gusto por las cosas de Dios. Entonces, esto es muy importante, no me tengo que quedar en el segundo tiempo. No me tengo que quedar en el segundo tiempo. Porque hay muchos que se van de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque indefectiblemente vamos a ir a parar a Juan 14:15, que dice, si me amás, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros tenemos que recibir a Cristo, que entre en nuestro corazón, pero también recibir su palabra. Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces ahí sí, pidan lo que quieren y yo se los daré. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos una piedra. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir los mandamientos, pero en la carne no se puede con fuerza. ¿Qué dice en el libro de Zacarías? No es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Dije bien, ¿no, Zacarías? Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué importante que es el Espíritu de Dios para que nos ayude a poner por obra los mandamientos, porque en la carne no se puede. Y nosotros muchas veces tenemos a Cristo dentro nuestro y lo amamos, y eso es lo más triste. Porque lo amamos y a veces somos infelices porque no podemos llegar a cumplir su voluntad, no nos sentimos plenos porque realmente cumplimos su palabra. Entonces, qué importante que es comprender esto,
que nosotros necesitamos recibir a Cristo y a su palabra. Y para poder cumplir su palabra necesitamos ser investidos. En Lucas capítulo 24, versículo 49, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, antes de ascender a los cielos, le habló a sus discípulos y les dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, pero no es la promesa de Juan 14, es la continuación, porque les dijo, en el principio yo voy a estar con ustedes, en ustedes, pero acá, ¿qué dice? Sobre ustedes. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál fue el mandato? Que había que permanecer en Jerusalén. ¿Y qué simboliza Jerusalén? La iglesia. Entonces, si hay un fruto que nosotros no podemos dejar de dar, que es congregarnos, perseverar en Jerusalén. ¿Dónde fueron investidos por el Espíritu Santo? En el aposento alto en Jerusalén. Cuando se fueron a Galilea, se fueron a pescar y Pablo les dijo, bueno, vamos a pescar. Ahí no, Jesús tuvo que ir a rescatarlos, pero fíjate que la palabra era Jerusalén. Jerusalén. Yo no digo de que el Espíritu Santo no nos puede llenar y nos puede investir en otro lado, pero sí que el Espíritu Santo se va a mover con libertad en la iglesia, sí, porque los cielos van a ser abiertos, amén, los cielos van a ser abiertos en el lugar correcto, que es su casa. Entonces, qué importante es esto. Permanencia. Las palabras tienen que permanecer en nosotros y nosotros en el Señor. Pero también necesitamos dar ese otro paso más. ¿De qué te estoy hablando yo? Que es necesario no solamente que te oren, porque puede ser que por imposición de manos se reciba el Espíritu Santo. Amén. Se active el Espíritu de Dios. Pero también yo te animo, y de eso me hablaba el Señor, que cuando estamos orando, cuando estamos solos, que busquemos que Él nos llene, invista, ¿se dice? Amén. Del poder de Dios, de la autoridad del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. No podemos quedarnos con lo otro, porque esa autoridad que nos da, poder. Y mucho cristiano débil, camina por todos lados. ¿Cómo somos fuertes? ¿Cómo podemos soportar las aflicciones? ¿Cómo podemos permanecer en el camino? Si el Espíritu Santo está sobre nosotros. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Porque el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, se va a manifestar cuando estemos con luchas, con pruebas, con tribulaciones, y ahí estemos firmes, alabando al Señor. Ponete de pie, dale un aplauso al Señor, decirle, aunque me pase lo que me pase, gloria a Dios, aunque venga lo que venga, gloria al Señor, yo me lleno de tu poder, gloria a Dios, nos llenamos, bendito Jesús, nos llenamos de autoridad, del poder. ¿Cuántos cuando oren le van a pedir al Señor que lo llene? Amén. Pero yo te hice parar, pero todavía no terminé. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo viene la llenura? Hemos escuchado al pastor José Vázquez que decía, y al pastor Enrico, y que nos están predicando esas buenas nuevas de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, dentro nuestro, y viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, y se une ese poder, esa autoridad, con el Espíritu Santo que está dentro, ahí somos llenos. Amén. Se tiene que unir. Si no se une el Espíritu Santo que está en nosotros con su poder, con la autoridad de Dios que viene sobre nosotros, y esto es por fe.
Si nosotros, el Espíritu, ¿cómo se recibe? Por fe. Si nosotros no tenemos fe, difícilmente el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Entonces, qué importante es esto. El Espíritu Santo sobre nosotros lo necesitamos cuando somos enviados a servirle. Alguien que es enviado a servir a Dios tiene que estar ungido, con el aceite fresco. Amén. Los sacerdotes levíticos, en el orden de Leví, tocamos Antiguo Testamento porque es figura. Podemos entender el porqué del Nuevo. En el capítulo 29 de Éxodo, versículo 7, los sacerdotes, para comenzar a ministrar, amén, tenían que ser ungidos. Aunque hayan nacido en la casa. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. No se puede servir a Dios sin estar ungido. Porque no vamos a tener autoridad, porque no va a haber poder, porque van a venir los cuervos, nos van a atacar y no vamos a tener sustento. Entonces necesitamos tener los hombros preparados para servir al Señor y la unción sobre nuestra cabeza. Sobre nuestra cabeza. ¿Dónde tiene que estar la unción? Sobre la cabeza, en la cabeza, porque ahí es donde viene el ataque de las tinieblas, en la cabeza, para que soltemos, para que abandonemos. Entonces, si no hay unción, no hay ministerio. Decí conmigo, si no hay unción, no hay ministerio. No hay ministerio. Esto lo tenemos que entender. No hay ministerio. O será un ministerio que se va a caer. Porque no está la unción del Espíritu de Dios. Por eso, esto es una figura para nosotros. Nosotros tenemos que estar ungidos para servir al Señor. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, fueron nacidos, formaron parte de la tribu de Leví, nacidos en el pueblo de Dios, perteneciente a la tribu de Leví y preparados, ¿no es cierto?, para servir. Pero si no estaban ungidos, no podían servir. Nosotros somos nacidos de Dios, amén. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y entra, ¿qué somos? Nacidos de Dios, nacemos de nuevo. Pero el tercer tiempo es ser investidos del poder, de la autoridad. Y eso no es de un día para el otro. Jesucristo estuvo con sus discípulos preparándolos. Cuando vos venís a la iglesia, cuando subís a Jerusalén, primero que subimos, no bajamos, subimos, porque de acá nos vamos para allá. Entonces, el Señor nos prepara, como a sus discípulos, nos empieza a preparar, nos prepara, el Espíritu Santo hace una obra y luego nos envía, cuando estamos aptos para hacer alguna misión y volver. No, el Señor se mueve así, como enviaba a sus discípulos, los sopló el Espíritu Santo y los envió. Y luego ellos regresaron y venían contentos, porque los demonios salían de los cuerpos, porque los enfermos se sanaban. Entonces, el Espíritu Santo, Jesucristo sopló el Espíritu Santo, los enviaba y volvían contentos. Y así nosotros tenemos que volver, no destruidos, porque vienen los cuervos y nos atacan. Entonces, yo le decía el otro día a una hermana, aquel que limpia la iglesia es un levita que sirve en el templo. Tiene que tener oración, hay que orar por ellos o por ellas, porque van a venir los cuervos. Todo servicio que hagamos en el templo necesitamos presentarlo al Señor, porque va a estar el Espíritu Santo, pero también va a venir el ataque. Entonces necesitamos estar preparados. Unción. Decí conmigo unción. Tengo que buscar la unción. Tengo que pedir la unción. Tengo que pedir la llenura. Que se una el Espíritu Santo que está en mí con el Espíritu Santo que está siendo enviado. Yo les daré. Amén. Yo los investiré. Yo les daré poder. Gloria al Señor. Qué lindo que es esto. Para terminar, me gustaría que podamos ver que Jesucristo vivió todas estas cosas. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo y tenemos que seguir sus pisadas. En Mateo, capítulo 3, versículo 15 y 16, allí es cuando Él
fíjate, viene a Juan el Bautista, ¿no? Y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, decí conmigo, toda justicia. Toda justicia. Él no había pecado, estuvo viviendo esos 30 años y el Espíritu Santo lo preparó, el Espíritu Santo estuvo con él todo ese tiempo que él estuvo trabajando con su Padre, haciendo su vida como nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros, acompañándonos. Por eso es el Paracleto, es el que nos acompaña, el que está. Entonces también estuvo con el Señor. Y él era justo, él estaba limpio, pero cumplió toda justicia. Entonces dice que fue bautizado, se metió en el agua, él cumplió con la ley, cumplió. Y subió, estaba limpio porque él no tenía pecado, pero nos dejó un ejemplo, amén, y salió del agua y los cielos fueron abiertos. Y entonces qué importante que el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él y ahí cumplió todo. El Espíritu de Dios estuvo con él, el Espíritu de Dios en él, el Espíritu de Dios sobre él. Hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, lo recibió, en este caso, como a muchas personas les pasa, que el Espíritu de Dios entra y los bautiza también, los bautiza con fuego también, porque a veces se puede dar las dos cosas juntas, ¿no? Pero eso no significa que se sigan recibiendo esos bautismos que son tan necesarios que nuestro amado pastor nos enseñaba. Y luego, para terminar, ¿dónde está esa palabra que dice el Espíritu, cuando Jesucristo se presenta en el templo y le dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, principia su ministerio ya. Entonces, la paloma vino sobre él, estaba ungido, tenía poder. Entonces, él se presentó en el templo y les habló, abrió el libro del profeta Isaías. Amén. Y dijo, esta palabra hoy se cumple delante de ustedes. Lucas 4:16. Amén. Vamos a buscarlo en Lucas 4:16. Amén. Entonces, se le dio, 17, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor. O sea que cuando él se bautizó y recibió, se metió en las aguas, el Espíritu de Dios, la paloma vino sobre su vida. Luego, ¿qué hizo? Empezó su ministerio. Empezó a ministrar, pero con la autoridad, con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción es para ser enviados. La unción es para dar las buenas nuevas. La unción es para que se abran las puertas de la cárcel. La unción de Dios es para que nosotros salgamos de las cárceles. Porque si nosotros somos ungidos, tenemos que salir de las cárceles espirituales. Y hay cárceles espirituales, hay prisiones espirituales. El alma necesita ser libre cual ave. Entonces necesitamos la libertad de los oprimidos. ¿Cuántas veces hay opresiones en nuestras vidas? Y necesitamos que el Espíritu de Dios siga obrando en nosotros. Yo invito a los chicos de la alabanza, gloria a Dios, que nos acompañen. Qué importante que es el Espíritu Santo. Y te invito a que te pongas de pie, por favor. Gloria a Dios. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno, decí conmigo lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. El Jordán es el momento de la prueba, es el momento de la humillación, porque hay humillaciones en la tierra, hay momentos de estar abajo y no arriba, pero dice que volvió lleno del Espíritu Santo, después que fue llevado
por el Espíritu al desierto. Entonces, qué importante que es pasar nuestros desiertos, tomados de la mano del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esos desiertos de la vida, cerrá tus ojitos, que podamos vivirlos con el Espíritu Santo a nuestro lado. Bendito, bendito. Yo siento la presencia de Dios. Él está aquí. Él es tan dulce. Él es tan dulce. Él es tan dulce como la miel. Bendito Dios. Y pone dulzura en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestro corazón. Trae ese renuevo a nuestras vidas. Y pase lo que pase, venga lo que venga, nos llena, nos da fuerzas nuevas. A veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo, no sé qué va a ser. La llenura del Espíritu Santo es cuando vos te sentís fuerte, en el momento de la prueba, de la tribulación, de la debilidad. Cuando el Señor te da autoridad y no sos vos, sino que es Él el que hace la obra. Es Él el que se mueve a través tuyo. Es Él el que está dentro. Es Él el que penetra la parte más profunda de tu ser. Es Él el que te habla. Es Él el que obra. Es Él el que te llena. El que te llena de manera tal que te aparta del mundo, que te aparta de lo malo. Él se quiere quedar a solas con vos. Él te quiere, te ama, te necesita. Él te ama con amor eterno. Es celoso. Él es celoso y quiere estar con nosotros siempre. Siempre, para siempre, Señor, por siempre. Amén, gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Padre Santo, bendito Dios. Sos el Dios que lo llena todo, Señor. En vos estamos completos, nada nos falta. Si te tengo a ti, Señor, ¿qué más? Porque tengo esperanza, tengo fe, la duda se va, la incredulidad es derrotada. Esas fortalezas en la mente se quiebran, se rompen, se caen y el Espíritu Santo se hace fuerte en nosotros. Le damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Toda la alabanza es tuya, que los niños sean llenados del Espíritu Santo. Padre amado, que salgan de sus vidas todas esas cosas malas del mundo. Padre amado, todo lo del mundo, Señor, sea quitado de nosotros. Toda mala semilla que no plantaste sea arrancada de nosotros. Podamos ser llenos, Señor. Puedas sustituir lo malo con lo bueno. Dejemos de hacer lo malo y venga el bien a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Padre amado, que no se apague el Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de día, de noche, que nuestra lámpara esté encendida, para que te glorifiques y te manifiestes y podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias te damos. Dale una